Estimadas, también recordar que cuando ingresen a la sala silencien los micrófonos, ya por un tema de que no se genere un ruido ambiente. Semana nueva, tema nuevo, clase nueva. En este caso, chiquillos, dejamos lo que fueron los aspectos generales de la geografía de Chile y ahora vamos a entrar más en detalle a lo que es la geografía física de este país, ¿ya? Al relieve de este país. Por lo tanto, ese es el título, Geografía Física de Chile, un repaso general y caracterizar a nivel general los principales elementos que dan forma al relieve nacional. Semana 6, ¿ya? Esa información usted de cajón. Yo creo que ustedes son todos niños rápidos y hábiles que ya copiaron esto. Bien. La clase anterior, ¿de qué hablamos? Hablamos de conceptos generales de geografía, que es la geografía, primero, cómo se define, qué área se estudia. Hablamos también de nuestro querido planeta, cómo está conformado a través de océanos, continentes, qué características a nivel muy general tienen. Hablamos también un poquito de tectónica de placas y terremoto y volcanismo. ¿Ya? Y por último hablamos también sobre algunos aspectos bien generales de Chile, como es la ubicación espacial a partir de coordenadas cartográficas, latitud y longitud, y también abordamos lo que guarda relación con la idea de la tricontinentalidad de este país. ¿Ya? Eso fue lo que hablamos en forma muy sucinta, muy resumida la semana anterior. Ahora bien, geografía física, chiquillas. La geografía física es una área, una subárea de la geografía que se dedica a estudiar el relieve, ¿ya? El relieve del planeta. ¿Qué formas tiene y qué accidentes tiene el relieve? En el fondo, todo aquello que tenga que ver con las características físicas de nuestro planeta. Si hay montañas, si hay depresiones, si hay ríos, si hay dorsales oceánicas, si hay fosas, eh, ¿qué más? Si hay estrechos, istmos, bahías, todo eso lo estudia la geografía física. Todo aquello que yo pueda observar en un mapa físico lo va a estudiar la geografía física, ¿ya? Se recuerda en físico que la física tiene que ver con los cuerpos, con lo material, en el fondo, estos aspectos materiales que dan forma al planeta, ¿ya? ¿Y por qué es tan archirrequete contra importante estudiar la geografía física? En primer término, porque nos va a permitir entender este concepto de habitabilidad y qué zonas son habitables y qué zonas no son habitables, ¿ya? Te coloco un ejemplo muy básico. La cordillera de los Andes. ¿Será un lugar cómodo, apto para ser habitado, la cordillera de los Andes a la altura, no sé, de 4.000 metros de altura, con nieve, con hielos eternos, con vientos que pueden llegar fácilmente a los 100 kilómetros por hora, sin vegetación, donde el agua se congela, donde no llega la luz eléctrica? ¿Podría ser un lugar cómodo para habitar? Como, oye, aquí estoy pero impecable, estoy de pana, súper cómodo acá. Me tiro guarida al sol en ese ambiente. ¿Será así? ¿Un ambiente como el de la cordillera, chiquillos? Sí, no. No, profe. Exactamente, no. O sea, nosotros buscamos por lo general condiciones que tengan otras características para la habitabilidad. Piensen en Quillota, por ejemplo. Quillota está en un valle, ¿ya? Es un territorio relativamente plano, tiene cerca, o tenía cerca, ya está seco, un curso de agua que fluía constantemente, que era el río Concagua. Las temperaturas son relativamente agradables durante el año, o sea, son soportables. Habían desarrollo de actividades fundamentales para la vida como la agricultura y la ganadería, gracias a esta cercanía del curso de agua. También tenía agua que podía hervir y después beber. ¿Ya? En el fondo era un lugar óptimo o ideal para la vida. Y fue por eso que en la época colonial se fundó en la ciudad de Quillota, cerquita del río Concagua, ¿ya? Porque tenía las condiciones para, ¿ya? Y si uno piensa, por ejemplo, en las grandes ciudades del mundo, todos tienen condiciones para la habitabilidad bastante ideales. Temperaturas que no son demasiado extremas para la realidad del país, ya servicios, conectividad, que son aspectos clave hoy en día, ¿ya? Piensen que una propiedad, una vivienda, aumenta o disminuye su valor, qué tan cerca o lejos está de los servicios, ¿ya? Por ejemplo, todo lo que es el sector de la avenida Condel, para los que son de Quillota, subió de valor cuando se creó se puso el totus, el cine, el mall que le llamamos, ¿ya?
el patio de comidas, todo eso subió su valor, ¿ya? ¿Por qué? Porque las condiciones de habitabilidad consideran la conectividad con servicios, ¿ya? Tengo acceso a cajeros automáticos, tengo acceso a un gimnasio, una peluquería, a comprar ropa, alimentos, etcétera, 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 ¿ya? Entonces todo eso va a influir en la habitabilidad, ¿ya? También porque es importante el tema del relieve, chiquillos, porque el relieve va a determinar en mayor o en menor medida la flora y la fauna que va a existir en el sector, ¿ya? Flora, recuerden que es toda la vegetación, desde un pastito, un musgo chiquitito, hasta un árbol gigantesco como puede ser un roble, en el caso de Chile, una araucaria, en el caso de Norteamérica un secoya, por ejemplo, que pueden tener miles de años, ¿ya? Todo eso es flora. Y hay floras, chiquillos, que son características de determinados lugares. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes conocen las dunas de Concón? ¿Han ido a las dunas de Concón alguna Perdón, vez? profe. ¿Quién Por dijo? acá, Profe, yo, Juan Bien, Cabello. muy bien, Juan. Ya, el Franco también dice yo. Ya. Chiquillos, ¿ustedes alguna vez cuando han ido al campo lunar han visto que hay como una especie de lechos o unas plantitas que están en la arena? ¿Se han dado cuenta de eso? Sí, son unos arbustitos pequeños, Claro, pues redonditos. sí, son como una especie de, bueno, vamos a hablar más bien de hierbas que hay por ahí, ¿ya? Arbusto tiene que ser un poquito más alto. Son unas hierbas que existen y esas están adaptadas para estar en la arena. ¿Ustedes se imaginan, chiquillos, poner, no sé, una rosa, un clavel, un gladiolo en la arena? ¿Vivo se muere? El pobrecito se muere, po. En el Me fondo, muero. ¿qué te estoy diciendo con esto? Que la flora, en el fondo las especies vegetales, se van a adaptar a determinados climas y a determinadas condiciones, ¿ya? Es lo mismo, por ejemplo, yo te dijera, tú puedes encontrar una palma chilena en Punta Arenas, por ejemplo, ubican las palmas chilenas, ¿cierto? Sí, la que Tan dan. coquitos, las que están en Ocoa. La Jubaiea chilensis se llama. Y ojo, la palma chilena no es un árbol, es una planta gigantesca, pero es planta, porque no tiene un tronco, no es tronco de madera. ¿Ya? Por ejemplo, la palma necesita condiciones muy específicas de ambiente, de temperatura, de precipitaciones, de relieve del suelo, chiquillo, qué tipo de minerales tiene el suelo en el cual está plantada para sobrevivir. Yo me la llevo a Punta Arenas y la pobrecita probablemente termine muerta a los pocos meses porque no está adaptada, ¿ya? Es lo mismo que si yo tomara un roble y lo pusiera donde están estos helechos, estas plantitas que están en las dunas de Concón, el roble se me cae al tiro. Entonces, es muy importante, chiquillo, el relieve en el que nosotros nos encontremos va a determinar el tipo de vegetación que se genera. Y usted me dirá, profe, ¿por qué? Porque recuerden que el suelo está compuesto por minerales, tiene minerales, ¿ya? Y hay minerales que son más o menos importantes para determinadas especies. Y eso hace que existan distintos tipos de vegetación en el planeta, ¿ya? Además, el relieve va a incidir en qué tanta temperatura reciba el suelo, qué tanta humedad se genera en el ambiente, los vientos si va a ser más ventoso o menos ventoso, ¿ya? Y cosas por el estilo. Lo mismo ocurre con la fauna, ¿ya? Con todo, aquí cuando hablamos de fauna, chiquillos, nos referimos en el término general, o sea, todo el reino animal, insectos, peces, a ver, ya no lo vamos a dividir en avifauna, aquifauna, insectos, anfibios, reptiles, todos son bicharracos acá. Eh, y también se adaptan a determinados relieves y a determinadas condiciones. Por ejemplo, muchos de mamíferos que son depredadores, que viven en la cordillera, por ejemplo, están adaptados. Pueden andar en los bosques, se esconden en cuevas, ¿ya? O viven muchas veces en cuevas. Eh, a diferencia, por ejemplo, de animales costeros o fauna costera, ¿ya? Yo un cangrejito probablemente o una jaiba no me la puedo traer a vivir a la depresión intermedia o al valle central. Se va a terminar muriendo porque requiere condiciones de agua, de humedad, de salinidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es lo mismo que ocurre con los peces. Hay peces que son de agua salada y hay peces que son de agua dulce. Si yo los coloco en un agua que no corresponde, el pobrecito se va a terminar muriendo. ¿Ya? Entonces, es muy importante, chiquillos, entender que la diversidad física que existe en el planeta va a ir determinando muchos aspectos de nuestra vida.
¿ya? No solamente la habitabilidad, sino que también la flora y la fauna. Además, dentro de estos aspectos físicos están los minerales que existen en el planeta, ¿ya? De hecho, en una montaña, probablemente si yo tomo una picota, si aquí los más jóvenes al estilo Minecraft comienzo a picar hacia adentro, ¿ya? Voy a encontrar minerales, voy a encontrar piedra, algunos compuestos. Puede ser que encuentre algún mineral como hierro, como cobre, ¿ya? U otros que puedan existir. Y en cada lugar del país van a variar las proporciones en las que existan, ¿ya? Por ejemplo, piensen que en el extremo norte de Chile la minería que primaba era el salitre, después fue la del cobre, y sigue siendo la del cobre. En cambio, en zonas como Lota o Coronel, primaba la minería de extracción del carbón mineral. Teníamos otro recurso mineral, ¿ya? De hecho, en las zonas como Punta Arenas existen plataformas petrolíferas, y en Chile existe petróleo, pero en cantidades minúsculas, que es prácticamente no es rentable extraer este petróleo que se genera en Chile, pero existían, ¿ya? Hace unos cuantos tiempos, no sé si todavía COPEC estará haciendo estas faenas de exploración para encontrar yacimientos petrolíferos, sobre todo en la zona de Magallanes, de la Patagonia. Eso te demuestra en el fondo esta idea de diversidad que existe y por qué es tan importante entender esa idea de diversidad en la geografía física. Hasta ahí, querubines. ¿Dudas, preguntas, consultas sobre esto? ¿Alguna inquietud? ¿Algún aporte? ¿Algún comentario? ¿No hay dudas, querubines? No, profe, ninguno. Maravilloso. Vamos. Aquí tenemos algunos ejemplos, chiquillos. Voy a apuntar este panel. Aquí tenemos algunos ejemplos de accidentes geográficos, ¿ya? En la parte superior izquierda tenemos la cordillera de los Himalayas, el cordón montañoso más elevado del mundo. Aquí está el Monte Everest, la montaña más alta del mundo. De hecho, aquí están las montañas que tienen sobre 8.000 metros de altura, todas están en esta cordillera de los Himalayas, que es parte, surgió cuando el subcontinente indio choca con el continente asiático y generan un gran terremoto y se eleva la Tierra. Y surgió esta idea de este cordón montañoso, perdón, que está principalmente en parte de India, Nepal, China, ¿ya? En la zona del Tíbet, donde están los monjes tibetanos, el Dalai Lama, por ahí está la cordillera de los Himalayas. Y si jugaste videojuegos, probablemente un Uncharted 2, si lo jugaste, termina ahí, en los Himalayas, ¿ya? Si se dan cuenta, miren los Himalayas, o sea, es imposible vivir ahí. O sea, olvídenlo, nadie puede vivir ahí. O sea, ¿te imaginas lo que sería tener una casa en la punta del cerro? Te mandaron a comprar el pan y se te quedó el pan abajo, a 8 kilómetros abajo. No, el agua ahí no aguantaría ni por si acaso en estado líquido. Ya estaría probablemente solidificada, no podrían haber tuberías, no habría señal de internet, probablemente tendrías que tener internet satelital, eh, luz eléctrica, donde sacas madera, por ejemplo, para calefaccionar tu casa. O sea, es prácticamente imposible vivir en esos sectores, ¿ya? Abajo, en la izquierda también tenemos lo que es un istmo. Un istmo es otro accidente geográfico bastante común, que es un pequeño brazo de tierra, que se ve acá, que une dos masas de tierra mayores, ¿ya? El istmo más famoso del mundo, probablemente para nosotros, es el istmo de Panamá, que une lo que es América del Sur con América Central del Caribe, ¿ya? Y un besito bien delgadito, está prácticamente en lo que es frontera entre Colombia y Panamá, ¿ya? Ahí se ubica el istmo de Panamá. En este caso, este es otro istmo, es el istmo de Corinto, ya que está en Grecia, en la península de los Balcanes, que une lo que es la península del Peloponeso con el resto de los Balcanes, ¿ya? Que también es bastante famoso. Aquí se nota que es un vasito chiquitito, ¿no? Aquí está la ciudad de Corinto, en Grecia. En la derecha tenemos otro que también es bastante común y que lo podemos encontrar, que es un delta. Y un delta, en palabras muy simples, chiquillos, es cuando el río se va acercando a desembocar en el mar, se comienza a subdividir en brazos, ¿ya? Si se dan cuenta, se forman una serie de ramificaciones de canales que terminan llegando al mar, ¿ya? A eso se le llama un delta. ¿Okay? El más famoso es el delta del Nilo, ¿ya? Porque esto es evidentemente es un dibujo, ¿ya? Es una animación
que muestra el río Nilo y cómo el río Nilo termina desembocando en distintos brazos en el mar Mediterráneo. ¿Ya? Tiene pinta de ser de un juego, nunca ni siquiera me fijé en eso cuando saqué la imagen, solamente me fijé que fuera el delta del Nilo. Pero son tipos de accidentes geográficos, y si se dan cuenta, cada uno de ellos tiene sus características y va a tener su incidencia en el relieve, en la habitabilidad, en la flora, en la fauna. Por ejemplo, en el caso del Tíbet, flora y fauna prácticamente no existe. La habitabilidad es cero. En cambio, sí, en un istmo, en este caso, probablemente sí hay condiciones de habitabilidad, hay capacidad de existencia de una flora o una fauna determinada, probablemente marcada no tan solamente por el relieve, sino también por aspectos como temperatura, vientos, humedad relativa al ambiente, etc. Lo mismo ocurre con esto. Si se dan cuenta en esta caricatura, se ve que las zonas que están cercanas al río son bastante verdes. En el fondo, te da a entender de que ahí existe bastante vegetación, ¿ya? Por el acceso a este recurso hídrico. ¿Okay? Y lo mismo ocurre con el interior del delta. Así que ahí tienen ejemplos de algunos accidentes geográficos. Si hubiésemos querido, hacíamos una clase entera de accidentes geográficos, pero lo encuentro que es un poquito extremo para el contexto en el cual nos estamos desenvolviendo nosotros, que es más bien un repaso. ¿Ya? Chiquillos, hasta acá, dudas, consultas, preguntas. ¿Conocían estos lugares geográficos que yo les nombré acá como accidentes? ¿Habían escuchado hablar de ellos alguna vez? No, profe. ¿No? No. ¿Alguien más, chiquillos? ¿Alguno de ustedes había escuchado hablar, por ejemplo, de los Himalayas? No, no, yo no. No, nunca. Solo por los montañistas, por Sí, por Ofi. los exacto, Néstor, por los montañistas. De hecho, el sueño de todo montañista es venir a los Himalayas y escalar en los Himalayas. Hace bastante poco, creo que unas 2 o 3 semanas atrás, no puedo fallar un poquito el tiempo, un montañista chileno falleció o fue dado por muerto ya, que escaló la segunda montaña más alta del mundo, que estaba escalando el K2 en esta zona. ¿Ya? Si se dan cuenta, probablemente si tú te caes acá, no te encuentran nunca. ¿Ya? De hecho, y el tipo lo buscaron por 2 semanas hasta que el tipo lo dieron por muerto, ¿ya? Porque era imposible que sobreviviera 2 semanas en ese ambiente sin alimento y con el equipamiento que llevaba. ¿Ya? Son lugares muy peligrosos. ¿Okay? El Istmo de Corinto es más difícil que lo escuchen, pero probablemente todos alguna vez escucharon hablar del río Nilo, ¿ya? En Egipto. Así es como termina el Nilo y llega al mar Mediterráneo. Bien, ahora, Chilito, nuestra querida y hermosa franja de tierra. En términos generales, yo podría definir que en la geografía física chilena es accidentada y es diversa. Y aquí es cosa de que hagamos un ejercicio de imaginación, de recordar los viajes que alguna vez realizamos, sea dentro de la región o fuera de la región. ¿Qué paisajes vimos? ¿Eran idénticos a los de Quillota? ¿Eran diferentes? ¿En qué cambiaban? ¿Ya? Hagan el ejercicio mental de ir pensándolo. Por ejemplo, cuando toman una vía aeropuerto, Quillota, Viña Valparaíso, vía aeropuerto con acierto, ya son del Pacífico las porteñas, el cambio de paisaje, de salir de lo que es una zona más bien rural, toma el internacional, sigue, cuando llegas ya a la Coca-Cola y doblas hacia Torquemada y llegas a Viña, el ambiente cambia. ¿Ya? Antiguamente, recuerden que las vías de aeropuerto cruzaban por Libertad, se metían por ahí, veías otro ambiente, después doblaba por uno norte y salía a la altura del puente Casino y ahí doblaba nuevamente y ahí yo recién veía el estero Marga Marga, podía ver el mar y en el trayecto de Viña del Mar a Valparaíso el ambiente es completamente diferente, un ambiente marino. Tengo el océano hacia un lado, tengo un farellón prácticamente que cae, un acantilado, y tengo el mar, ¿ya? Caso opuesto, tomé el camino contrario y me fui a Calera, después seguí a los Andes. Cambia el paisaje, es un paisaje un poco más seco, con temperaturas más extremas. Ya veo de frente a la cordillera y me doy cuenta que no es nada comparado con la cordillera de la costa que nos rodea acá, sino que una montaña imponente de 4.000, 5.000 metros de altura, con un tono azulado, ¿cierto? Y así, si yo le hago, ustedes hacen el ejercicio de pensar, por ejemplo, cuando fueron a Santiago, cómo era el paisaje, cuando fueron a Rancagua, los que han pegado viajes más largos, quizás al extremo norte, al extremo sur, son muy diferentes, ¿ya? Los paisajes, las realidades ambientales. Eso te demuestra que el país es accidentado y diverso, porque tengo un océano
tengo ríos, tengo una cordillera gigantesca, tengo valles, cordilleras más pequeñas. Todo eso genera diversidad, chiquillos. Genera un ambiente diverso. Y a su vez va a traer flora y fauna diversa. ¿Ya? Cae de cajón. ¿Por qué? Porque al ser las condiciones ambientales diferentes, la, la flora, la fauna existente va a ser diferente, porque recuerden que cada una de ellas se adapta a determinados tipos de condiciones. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han oído hablar alguna vez de la gaviota de Franklin? Chiquillos que generalmente en básica hace muchos años hablaban de ella. ¿Han escuchado hablar de la gaviota de Franklin? ¿Nadie? Oh, de raro, soy viejo, loco. La gaviota de Franklin, chiquillos, es una ave migratoria que viene del hemisferio norte, viene desde Canadá y llega al río Concagua. Y es el movimiento migratorio buscando tiempos más cálidos. ¿Ya? ¿Por qué te lo nombro? Es una especie de fauna que está adaptada a un tipo de clima, en particular en Chile, que es el clima que se genera en la región, la zona central. Y de hecho, tú en la desembocadura del río Aconcagua, ¿ya? Donde el río Aconcagua se abre al mar, ahí han ido las gaviotas de Franklin. Y son de las especies más interesantes del mundo por ese viaje. Imagínense que recorren todo el continente americano volando, haciendo paradas, evidentemente, en algunos países, pero terminan llegando acá, y este es su destino final. ¿Qué te quiero decir con eso? Flora y fauna especializada para un ambiente, ¿ya? Por ejemplo, ¿es factible ver pumas en el desierto, chiquillos? No, profe, ¿Por qué no? por su tipo de medio ambiente. Ya, y además, ¿por qué? ¿De qué se alimentan los pumas? Los pumas se alimentan de cabritos, de conejos, liebre. Exacto, exacto. Entonces son animales cazadores. Sí, En el desierto el puma encontrará que cazar. no, no encuentran. Exacto. Entonces se dan cuenta cómo como en este caso la fauna, en el fondo las especies se adaptan a las condiciones medioambientales que les acomodan, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, puedo encontrar algún tipo de insecto que se alimente quizás de hierbas muy pequeñitas y para consumir agua consuma la humedad del ambiente que se puede generar, eso sí se puede dar, ¿ya? Por eso digo, floras y faunas que se especializan en un determinado ambiente. Esa idea es súper importante tenerla clara para entender la diversidad que existe en Chile, ¿ya? Y además en Chile tenemos la particularidad de que se generan microclimas, ¿ya? O climas bien específicos en zonas muy específicas, como el famosísimo Parque Fray Jorge, que se genera un clima más bien que se le llama de selva valdiviana, un clima muy húmedo, con temperaturas relativamente bajas, y con una vegetación que no corresponde a lo que es el norte chico, ¿ya? Es una vegetación que se asemeja más bien a la vegetación de Valdivia, y a su vez la vegetación de Valdivia, chiquillos, se asemeja a la vegetación que existe en Alemania, en el sur de Alemania, en lo que se llama la Selva Negra, ¿ya? De ahí viene el nombre de la torta, por ejemplo, si alguno quiere saber por qué la Selva Negra se llama así, ¿ya? Viene por eso que se desarrolló en ese lugar, en la zona sur de Alemania, en la zona de Bavaria, ¿ya? Que fueron justamente los alemanes que llegaron a Chile, a la zona de Valdivia. O sea, se dan cuenta cómo todo se va mezclando y cómo cuando inclusive políticas poblacionales o hechos históricos se mezclan con la geografía, porque yo fui a buscar población que se adaptara a ese clima que existía en ese sector, porque en el fondo, para que pudiera vivir cómodamente. El alemán que llegó a esa zona, a ese clima, llegó y conocía cómo era, en el fondo, vivir en un ambiente de características similares, con ríos, con bosques, con vegetación densa, con temperaturas relativamente bajas, con precipitaciones. Entonces, todo eso, geografía física, ¿ya? Por eso digo que es bastante interesante el tema, ¿ya? Y ahora bien, lo que generalmente nosotros estamos acostumbrados a escuchar cuando hablamos de geografía física, las formas del relieve. Chile, en términos generales, chiquillos, tiene 4 formas de relieve principal. No son las únicas, pero son las principales y las que más destacan a nivel nacional. Voy a partir del sentido este a oeste, o sea, de cordillera a mar. Cordillera de los Andes, depresión intermedia,
cordillera de la costa, planicies litorales. ¿Ya? Esas son las 4 formas de relieve fundamentales que nosotros observamos en el territorio nacional. ¿Ya? Hasta acá, dudas, consultas, preguntas, chiquillos, alguna inquietud. Creo que alguien escribió en el chatcito. No. Franco escribió, no. Hace unos 5 minutos. No hay dudas, chiquillos, no hay consultas sobre esto. ¿Algún aporte, alguna experiencia que quieran contar, alguna anécdota, no sé, algo para complementar la clase? Profe, por acá Cuenta. hay un trecho en el cajón de San Pedro, ¿Ya? en Quillota, que la única parte que salen flores del desierto florido. No Mira sé si tú. usted lo tiene conocimiento de eso. No, no tenía idea. ¿En qué sector en qué sector más o menos del cajón? En el sector del cajón hacia adentro. Ya. Es una flores que la única parte que salen en el desierto florido. Yo de verdad que no tenía idea. Te voy a ser honesto. Continúa. Tiene un microclima especial, tiene un microclima único. Ya. Y ya, De hecho, ¿viste? Dale. de hecho, cuando de repente está lloviendo aquí en Quillota, en Imache, y ahí en el cajón en esa parte no llueve. Uh-huh. Ya. Pero se dan cuenta, gracias, muy bueno el comentario, Juan. Se dan cuenta cómo, por ejemplo, yo no tenía idea de eso, soy súper honesto. Ya hace años que no voy a Cajón de San Pedro. Me aburguesé y me quedé en la comuna, no en el área urbana. Pero se dan cuenta cómo ahí un compañero nos relata que esa idea de los microclimas que yo les planteo es real, chiquillos. Se generan condiciones muy específicas en determinados sectores muy pequeñitos que, que rompen la norma, ¿ya? De lo que uno imaginaría como el normal del clima o del ambiente. Así que súper bueno el ejemplo. Después, si por ahí tiene alguna foto de la flor o de algo, mándala por interno para poder mostrarla en clase, ¿ya? Sería súper interesante quizá ver el paisaje, quizá conocerlo en forma virtual, entendiendo que no podemos salir, ¿ya? Ahí, chiquillos, tenemos el clásico perfil topográfico, que ya lo vimos la semana pasada. Aquí esto está pensado en la altura de Santiago, esto tiene que ser aproximadamente 33 grados de latitud sur, 33 y medio, ¿ya? Y aquí se ven las 4 formas de relieve que yo les nombraba. Cordillera de los Andes, depresión intermedia, cordillera de la costa, planicie litoral, ¿ya? Fíjense que la cordillera de los Andes, chiquillos, es bastante, ocupa bastante espacio, ya es bastante grande en cuanto a volumen. O sea, si yo hiciera un cálculo al ojo, probablemente sería un poquito menos de la mitad, o casi la mitad, del espacio del ancho de Chile está ocupado por la cordillera. Como te hablábamos hace unos minutos, en una cordillera, la cordillera de los Andes no es un lugar demasiado agradable para vivir, ¿ya? Y es una zona precordillerana hasta cierto punto. Por ejemplo, San Carlos de Apoquindo, que es en Juega la Católica, está en la precordillera, o sea, un pasito antes de llegar a estas alturas cordilleranas. Ahí hasta por ahí es habitable, o sea, 1800 metros, quizás 1500 metros, 1000 metros de altura, ¿ya? Todavía es habitable, pero ya más arriba, 2000, 2500 metros, es más difícil. Recuerden que a esa altura probablemente ya esté nevando, las nevaciones sean constantes, el tema de los servicios básicos, la accesibilidad. Imagínate lo que sería vivir, por ejemplo, por acá, donde tengo el puntero, el cursor, y tener que bajar cada vez a la cuenca o al valle, al plan de Santiago, a comprar. Se me olvidó algo, tuve una emergencia médica, ¿cómo bajo? ¿Ya? Y de hecho, a veces son como temas súper prácticos de vida diaria. Imagínate, no sé, eh, te da una apendicitis o una peritonitis, ¿cómo bajas? Probablemente te terminas muriendo ahí. No hay cómo bajarte. Quizás no hay locomoción, no llegan los Uber, hay que bajar con helicóptero. ¿Ya? Y no todos tienen helicóptero, no todos somos el presidente, ¿ya? Así que, por eso les digo, chiquillos, perdón. Profesor, Dígame. ¿usted ha escuchado hablar de una zona que está hacia el interior de Petorpe que se llama Chalaco, Pedernal? Eso es muy hacia la cordillera. Ya, o sea, yo hasta donde tengo recuerdo es Chincolco, debe ser más para arriba, ¿cierto? Más arriba Ah, ya. también hay pueblos. Sí, ya. Sí, muy lejos.
Sí, muy hacia la cordillera. y me imagino que la conectividad no es de las mejores. No, de hecho, allá sí hay un lugar que los niños suben al cerro para conectarse a internet y están todo el día en el cerro para conectarse a sus clases. Sí, de hecho había una noticia, creo que era de la cuarta región, que No, era de era... allá, ¿Era de allá? Yo juré que era la cuarta región. era de Ah, ya, ya, ¿sí? ya. Ya, ok. ¿Ya has ¿Bien? escuchado hablar de Alicahue? No, 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 la verdad que no. Ya, Alicahue ¿Ah? tiene una zona que se llama Los Perales y ¿Ya? más hacia la cordillera uno sube y hay una laguna que se llama Laguna del Chepical. ¿Ya? También acá en la cordillera es un lugar súper bonito. Ya, ya. Chiquillos, vamos a imponer la siguiente política cuando ustedes hablen de lugares bonitos. Espero que me manden fotos, quiero ver evidencia de esos lugares, para después por último ponerlo en clase y también nosotros nos vayamos ubicando. O sea, como ustedes hablan de esos lugares, yo quizás puedo darme el tiempo después de meterme a Google Maps y revisar, pero quizás no todos tienen la misma oportunidad, así que si nombran lugares y ustedes dicen que de verdad son bonitos y son atingentes a la clase, después por último me mandan por interno la foto y la podemos colocar en la clase, y hacer algo también cuando ustedes también participen de la clase construyéndola, ¿ya? Pero muchas gracias por el comentario y por, en el fondo, reafirmar esta idea de lo complejo que es la vida en la cordillera, ¿ya? Por eso, generalmente, un porcentaje mínimo vive en las cordilleras. Y es más bonito, estar hablando desde el corazón, no cuenta que te digan eso un tillotano, ¿ya? De hecho, generalmente, dígame, Yo le voy a mandar fotos de la ya, precordillera a de ver, esta zona. sí, espera, uno a la vez, ya, primero Catherine y después Juan. Vamos, Catherine. Yo le voy a mandar fotos de la precordillera, de esa laguna que le digo y de la otra zona. Ya, bacán. Maravilloso. Y ahora sí, Juan. Profe, yo tuve la oportunidad de estar en Alicagüe por intermedio del trabajo que nosotros instalábamos. ¿Ya? Cuando mucho en esa zona íbamos a la pesca de la trucha. Es hermoso. Es lo más Ya. lindo que hay por arriba. Ok. Todo lo que se ve de cordillera. Por Ya. ejemplo, de Salamanca al interior, donde están las mineras Los Pelambres, también hay unos valles, pero hermosísimos. Ya. También Ujú. trabajando allá por instalaciones de riego y no, pero es hermoso, Césped, Chillipín, para arriba, a donde la gente tiene que bajar en mula hasta una cierta parte y de ahí eh, tiene un día de micro para llegar al pueblo y tiene que irse al Ya. otro día. Ya. Ya. Ven, por ejemplo, ahí tenemos la confirmación de que lo que decía la compañera es cierto. Así que igual espero fotos para poder verlo yo y lo podemos ver en clase. Chiquillos, yo por ejemplo, en ese sentido de inaccesibilidad, dígame, ¿Y he escuchado hablar de los petroglifos? me suena el Las nombre. piedras, esas piedras que ¿Ah? se tallaban, también están en esta zona. Ya. Y también son accesibles porque uno puede subir a la cordillera. Ajá. De hecho, Oye. Cabildo tiene como, la ilustre municipalidad de Cabildo tiene como una piedra tallada que Ujú. la sacaron de ahí, de esa misma zona. Y Ya. es una piedra tallada, súper bonita. Mira, Oh, ¿ves? mucha historia, vale. Ya. Ok. De hecho, se dan cuenta cómo yo voy aprendiendo cosas que ni yo tenía idea. Gracias, chiquillos, por los comentarios. Me encanta escuchar los que ustedes cuenten su experiencia, sus vivencias. Yo te podría contar, por ejemplo, yo conozco Coyihuay, por ejemplo, que está en Quilpué para arriba, y también es bastante, o sea, no tiene tanta locomoción, tiene locomoción, pero no tanta como uno pensaría. Una vez por día hay una micro, algunos días no hay micro, ya, y es cercano tirando ya de Quilpué, mirándose la región metropolitana, ya, y por eso te hablo el tema de la accesibilidad, chiquillos. Por eso generalmente la gente que vive ahí, sobre todo los jóvenes que viven ahí, se van a las ciudades por un tema de accesibilidad y de buscar mejores oportunidades. Entonces tenemos una cordillera, o una precordillera también, una parte un poquito más abajo, que es bastante inaccesible, que está bastante desconectada, podríamos hablar de Chile, en el sentido de que no hay tanto servicio, no hay servicios muchas veces de alumbrado eléctrico, de agua potable, de gas, y en el fondo vivir ahí es hacer soberanía. Luego tenemos una depresión intermedia. La depresión intermedia, chiquillos, es una cuenca, es un valle, también lo pueden escuchar como olla hidrográfica, ¿ya? En palabras simples, es un hoyo que se forma debido a dos cordilleras. Hay una cordillera en este lado, una cordillera en este lado, y acá se forma una especie de valle o un hoyo, un agujero, ¿ya?
son zonas que en este caso están rellenadas por sedimentos en gran medida, que son sedimentos, chiquillos, es lo que fue arrastrando el río o lo que arrastró el viento y toda esta capita de tierra bien finita de polvillo se fue arrastrando, arrastrando, arrastrando y se fue compactando, compactando, compactando en procesos geológicos de millones de años y se dio forma a este valle, ¿ya? En este caso la imagen muestra la cuenca de Santiago, el Valle de Santiago, ¿ya? Imagínense que en esta cuenca, en ese valle aproximadamente viven 8,5 millones de personas, porque gran parte de lo que es la región metropolitana, ¿ya? Viven en un lugar así. Tenemos ríos, chiquillos, fíjense que de dónde provienen los ríos. Los ríos, chiquillos, y toda la gran parte de los cursos de agua de Chile provienen de la cordillera, ¿ya? Porque su origen, su alimentación es en parte las precipitaciones que caen y también la nieve que comienza a derretirse, los hielos que comienzan a derretirse, ¿ya? De hecho, las grandes reservas de agua que Chile tiene, o por qué es tan importante que llueva y nieve en invierno, porque nos va a juntar agua, que esa agua después en primavera y en verano, esa agua que está en estado sólido, se va a transformar en estado líquido y va a comenzar a fluir, porque recuerden que esto tiene una pendiente, o sea, está inclinado, y el agua va a fluir de arriba hacia abajo. En el fondo, de la cima va a ir cayendo, 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 y la fuerza lo va a ir arrastrando, 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 y va a terminar desembocando en el mar. En este caso, chiquillos, el río que se ve acá, el río Maipo, ¿ya? El Maipo desemboca en la altura de San Antonio, Santo Domingo, por ahí, desemboca el Maipo, chiquillos, y aquí tenemos entonces esta depresión intermedia que está alimentada por ríos, y al estar alimentada por ríos es un lugar que tiene mejores condiciones de habitabilidad porque hay cursos de agua. Pensemos en el Chile del 1500, cuando llegaron los españoles. Hay agua, hay un cerrito, chiquitito acá donde me puedo colocar para protegerme o defenderme, ideal para vivir. Y de ahí se comenzó a evolucionar Santiago, pues chiquillos. Así empezó a evolucionar esta ciudad hasta convertirse en esta gran urbe que concentra prácticamente un 40% de la población chilena, ¿ya? Depresión intermedia. De hecho, en Chile, gran parte de la población vive en las depresiones intermedias, vive en los valles, ¿ya? Por ejemplo, el Valle de Quillota, en el Valle de San Felipe de los Andes, en el Valle de Colchagua y hacia la zona centro-sur también la gente tiende a vivir en valles, ¿ya? Y el otro porcentaje tiende a vivir en el borde costero, Viña, Valparaíso, Concón, Quintero, San Antonio, Concepción, Antofagasta, está cerca del río, cerca del mar, perdón, está Antofagasta, Arica, Iquique, Serena, Coquimbo, ¿ya? Que son ciudades que están cerca del mar. Cordillera de los Andes, depresión intermedia, cordillera de la costa. La cordillera de la costa, que es esta montañita que se ve acá, es de baja altitud porque ya es una cordillera vieja. Bueno, vamos a decir avanzada en edad, ¿ya? ¿Y cómo lo sabemos? Porque tiene una forma más redondeada, no tiene una forma tan en punta como tienen a tener las montañas de la cordillera de los Andes. Y eso se debe a la erosión que ha generado el viento, que han generado el agua, las precipitaciones en el mineral, en la piedra, ¿ya? Que conforma a esta montaña. Se fue en el fondo desgastando con el paso de los millones de años. Y así fue como se fueron rellenando estos valles, estos rellenos sedimentosos, y también se fue dándole forma a las planicies litorales, a las playas. Porque recuerden que estos ríos desembocan en el mar y también arrastran material, arrastran minerales, arrastran tierrita. La tierrita después cuando se comienza con la fricción, se comienza a hacer cada vez más chiquitito, 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 y termina convirtiéndose en un polvillo que podemos asemejar bastante a la arena. Y en el caso de las planicies litorales o las playas, chiquillos, o el borde costero, también son súper diversos en este país. Ya tenemos acantilados, tenemos terrazas, tenemos extensiones más bien largas, tenemos costas que son sumamente heladas, ¿ya? Porque creo que ustedes también le hicieron la pregunta, en verano probablemente ustedes se meten a la playa en Viña del Mar o en Concón, aguantan unos cuantos minutos y terminan arrancando por el frío, ¿ya? ¿Cuántos de ustedes, chiquillos, se han metido a la playa a nadar en invierno en una playa de la región de Valparaíso? ¿Alguno de ustedes ha sido el valiente de meterse a tirarse un piquero en invierno? ¿O no existe nadie aquí que haya hecho eso alguna vez?
Sí, yo lo hice una vez. Ya, ¿y cómo te fue? No muy bien porque estaba muy, muy fría el agua. Ya. Y en verano está igual de helada, ¿cierto? Igual es fría, ¿o no? Sí, en verano igual. Igual es fría, ¿cierto? Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de viajar al extremo norte del país o vivir en el extremo norte del país? Sí, profe. Ya, ¿en qué lugar vivió usted, Héctor? ¿O estuvo? Caldera, Ya, ¿el agua cómo Caldera. era? ¿El agua cómo era? No, es más pasable, más tibia, mucho más. Tibiecita, ¿cierto? Ya. Sí. Entonces, chiquillos, pregunta del millón. ¿Ustedes saben por qué ocurre eso? Por las corrientes, profe, Sí, ¿se acuerda cómo se llama la corriente fría? de Humboldt. Exacto, muy bien. Exacto, la corriente de Humboldt, chiquillos. La corriente de Humboldt aproximadamente dobla por las corrientes, sí, en Benja también. La Junta, bien, bien también. Ah, venga, no importa, pero bien también. Por las corrientes marinas, ¿ya? La corriente de Humboldt aproximadamente llega a la región de Valparaíso, un poquito más arriba por ahí, Valparaíso, región de Coquimbo, y dobla hacia el interior del océano. Eso hace que de ahí hacia abajo el agua sea muy fría, ¿ya? Y es por eso que inclusive en verano, como contaba la Andrea, nos da frío meter las patitas al agua. De hecho, aguantáis un ratito y las tenéis que sacar porque termináis, pero de verdad congelado. En invierno hacer eso prácticamente, chiquillos, tienes que ser muy valiente para meterte al agua. Y en el extremo norte, como contaba Héctor también, ya las corrientes, como no hay en esa influencia de la corriente de Humboldt, sino que hay incidencia de otras corrientes marinas, que son de corte más cálido, hacen que la temperatura sea más agradable y que también... no, Catalina, la pregunta esencial la voy a dar mañana, ¿ya? Así que si tienes que desconectarte por motivos personales, no hay problema, ¿ya? Que te vaya bien y que ojalá el problema no sea nada complejo y todo se pueda solucionar, ¿ya? Así que eso, puedes desconectarte nomás, Catalina. El resto continúa acá, chiquillos, ¿ya? Y por eso se explica. Bien, así que bien, chiquillos, bien, me gusta eso. Bien, Benja, bien, Don Héctor, bien, Andrea, chiquillos, por los comentarios. Oye, Seba, Profe, una consulta. Dime. ¿Por qué cuando uno llega a la playa, te dice 5 de la mañana, se baña y el agua está calentita, acá en el Eh, litoral central? Mira, de verdad, yo nunca he hecho semejante actividad, pero si tuviese que pensar en alguna posible respuesta, probablemente sea en que tenga que ver un poco con la capacidad de absorber temperatura del agua, pero de verdad no lo sé. Yo me tiraría a ese carril, me iría por esa línea, pero la verdad, no tengo idea. Si quizá quien te podría responder de mejor forma a eso podría ser el profesor de naturaleza. Quizá él maneja si hay alguna propiedad del agua en particular que haga que mantenga la temperatura, que el agua sea menos helada en ese momento, ¿ya? Así que de verdad no sabría responderte. Víctor, tú querías decir algo, ¿cierto? sí, mira, en la playa Caucao de Norcón, Ajá. ahí hay corriente, o sea, es súper helada el agua, pero hay una parte que Ya, es más al interior que esta es cálida. ya, ¿viste? De hecho, yo no tenía idea. Pero ¿te refieres nadando mar adentro o buscando y metiéndose como los lados más escondidos de la playa? Ahí es donde nace la ola, pero hay que Ah, buscar ya. Ya, pero ya tú dices mar adentro, en el fondo, metiéndose sí, hacia adentro nadando. un Ya, 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 poquito. ya. Ok. Mira, eso quizá puede ser, claro, que se genera ahí algún pequeño fenómeno que llegue alguna corriente menor, más local y que afecte. ¿Ya? 15 años en la playa de 5 de la mañana, no sé, chiquillo, no sé, yo tampoco lo haría, ya, pero para gustos colores, si a alguien le gusta bañarse en la mañana, está bien, ya. Hay gente, por ejemplo, que le gusta No, bañarse hay ¿quieres gente que le después gusta, de los carretes, profe? ya, pero eso no es para qué contarlo. Por ejemplo, piensen que, eh, hablando de meterse al agua de helada, por ejemplo, en Punta Arenas es muy común una actividad que la gente se mete al agua casi gélida, como un piquero, una remojada en el agua ahí en la isla de Punta Arenas, ¡bum! Y sale. O en Rusia también que abren en el fondo los ríos congelados, abren un bloque, sacan un bloque de hielo y la gente se mete, hace una inmersión y sale rápidamente. También son elementos que ocurren, ¿ya? Ahí tenemos, chiquillos, nuestras queridas 4 formas de relieve.
Ahora vamos a ver un par de imágenes. Voy a ocultar un poquito el panel. Ya. Aquí tenemos distintas imágenes de Chile. En la parte superior izquierda está el Nevado Ojos del Salado, que es la montaña más alta de Chile. Está aproximadamente en los 6.000 y tantos metros. No me acuerdo la altitud exacta, pero es sobre 6.000 metros fácil. Es un volcán, ¿ya? Por eso se le llaman también el volcán Ojos del Salado. Y ustedes pueden ver esta idea de las nieves eternas, ¿ya? Que abajo está todo seco, se ven algunos pastos secos por acá, como en algunas champas de pasto, así como una cancha de fútbol que no cuidaron nunca, y arriba hay nieve. Y esta nieve por lo general no se derrite, o no se alcanza a derretir. Si se llegase a derretir, hay que preocuparse y hay que pensar en ya en cambiarse de planeta, ¿ya? Porque sería una muy mala señal porque demostraría que la temperatura se está elevando en forma considerable. ¿Okay? Usted mira, profe, ¿por qué se mantiene? Porque son hielos que generalmente se están alimentando constantemente, ya con fenómenos de nevada a elevadas altitudes, ¿ya? Y además que a mayor altura, menor temperatura, la temperatura tiende a disminuir, por lo cual se genera menos energía calórica, ¿ya? Abajo a la izquierda tenemos una imagen del Valle de Santiago. Probablemente también sea de una zona precordillerana, ¿ya? Y ustedes pueden ver cómo Santiago prácticamente está metido dentro de un hoyo, literalmente, ¿ya? No es un chiste que esté en un hoyo, está en un hoyo, ¿ya? Y aquí se ve, probablemente sea la cordillera de los Andes, lo que se ve ya sea la cordillera de la costa, ¿ya? En el caso de Santiago, por ejemplo, ustedes pueden observar que hay una capa aquí, una capa que probablemente sea de smog, vamos a suponer que es smog, ¿ya? Que te demuestra el gran problema que tiene la cuenca de Santiago, que es la ventilación, ¿ya? Supongo que muchos de ustedes recordarán que en Santiago existe un fenómeno que se llama la restricción vehicular, ¿ya? Que al final siempre del tiempo, los noticieros decían, hoy día la restricción vehicular es para los vehículos cuyas patentes terminan en 0 y 1, ¿ya? Y así después era 2 y 3, 4 y 5, y así va sucesivamente, y cuando las condiciones de la atmósfera estaban muy malas, o sea, el aire fondo no era apto para respirar y superaba los límites de material particulado que existía y que podía generar daño en la salud de las personas, había alerta ambiental, preemergencia, emergencia ambiental, donde en algunos casos se llegaba a suspender las clases de educación física en los colegios, en exteriores, se prohibía el funcionamiento de las chimeneas, ya, entre otros tantos. ¿Por qué? Porque Santiago tiene pésima ventilación, porque está en un hoyo. Y al estar en un hoyo, cuesta que entren muchas veces las corrientes de aire, que limpien el medio ambiente, en el fondo que hagan circular el aire. Es como que estuviese con el aire, como cuando en una sala cerramos todas las ventanas y llega el aire, y podemos estar toda la mañana encerrados con el mismo aire, y este aire se vuelve como medio enrarecido, y ya como que la sala no huele bien, algo por esa línea. ¿Ya? Y a la derecha hay una imagen del farallón costero en la región de Valparaíso. Eso, así mirándolo, debe ser probablemente Avenida Altamirano en Valparaíso, ya pasando la caleta del Membrillo, ya cuando los vías aeropuertos doblan hacia Playa Ancha, hacia arriba, yendo al estadio del Wanderers o la UPLA, y estos siguen derecho, ¿ya? Esto probablemente sea de esa parte o un poquito más allá, y aquí se observan los acantilados, ¿ya? Donde en el fondo no hay planicie litoral, no hay playa. Aquí sería algo que podríamos asociar como una playa, pero muy pichiruchi, que probablemente cuando suben las mareas queda cubierto de agua, ¿ya? En el fondo aquí no hay playa, y esto vendría siendo el borde costero, un acantilado, ¿ya? También donde lo pueden observar en el camino con Viña por la costa, con Reñaca Viña, ubican ese camino, ¿cierto? Yéndose por la orilla de costa, ¿sí? Sí, profe. Sí, Ya. es muy bonito. Igual que el otro camino que el que dice usted, desde Puerto hacia Laguna Verde, también se produce eso. Sí, de hecho, exacto. De hecho, no sé si ustedes habrán pasado quizá el año pasado o antepasado, entendiendo que llevamos más de un año encerrados, chiquillos, eso ya me satura. ¿Ubican el Hotel Punta Piquero o han escuchado hablar del Hotel Punta Piquero en la tele o en la prensa?
Sí, es una que está camino con Congo, ¿no? Exacto, está por ese camino que yo le hablaba, que es un grupo, sí, dale, continúa. ¿Está en Cochoa o no? Por ahí, claro, por ahí. En el fondo es ya este camino interior, eh, y que en el fondo está toda la polémica, porque en el fondo, en una roca oceánica, una roca de este estilo, instalaron un hotel, y querían instalar un hotel. O sea, mi pregunta es, chiquillos, ustedes teniendo las lucas, los millones, chiquillos, los micrófonos, porfa, para que no se genere eco. Gracias. Ustedes teniendo las lucas, los millones para comprarse un departamento, se compran un departamento que da directo al océano y le pega a la ola todos los días. ¿No? Yo creo que, yo creo que, No, ni loca. Y de hecho ya, creo que esa construcción la pararon. exacto, a eso voy. De hecho, ustedes tienen mucho más sentido común que la hermana por loco que están metidas en el proyecto. Porque claro, o sea, ¿a quién se le ocurre construir? De hecho, yo recuerdo el 2015, ¿se acuerdan cuando hubo un temporal bien grande? Más o menos como en agosto, donde el restaurante Tierra del Fuego que está en 6 Norte, el agua le pegó, le reventó todos los vidrios, se llenó de agua. Los departamentos que están en la orilla de costa, en San Martín aproximadamente, también comenzó a entrar el agua. El Radisson, que es un spa que está por el camino con Viña también, que toma por la costa al comienzo, que es un spa bien bonito que hay, también le reventó los vidrios y se entró el agua de mar. O sea, a nadie se le ocurriría poner un edificio ahí. Y como contaba la Claudia, o como comentó, claro, se tuvo que parar la construcción porque no tiene evaluación de impacto ambiental, que es un proceso que pasa toda construcción o edificación o proyecto inmobiliario o proyecto de cualquier tipo que se quiera hacer, tiene que pasar por una evaluación de impacto ambiental, que es un concepto más técnico, pero en el fondo no lo hicieron y no pensaron en el ecosistema. Y además no pensaron que ninguna construcción te va a durar mucho tiempo. Imagínate viene un temporal con marejada, imagínate viene un maremoto. ¿Qué pasa con ese edificio? ¿Qué pasa con la gente que hubiese estado ahí? O sea, ahí tú te cuestionas el sentido común muchas veces de los profesionales de este país, ¿ya? Nos vamos a desviar un poquito el tema, pero es cuestionable. ¿Cómo alguien no le dice, oye, estáis mal? Es lo mismo que pasa cuando, también en el camino costero, cuando pasan por las dunas, has visto, supongo, esos edificios gigantes que hay, que están ahí como mirando a las dunas, que están prácticamente sobre las dunas, también esos edificios se van a terminar cayendo. ¿Por qué? Porque no hay en el fondo estos temas de geografía física, de pensar en el ambiente, en el territorio, en el espacio en el que estoy y cómo voy a construir, no lo piensan y piensan en cómo esto me va a dar lucas, compadre. Aquí la gente va a pagar $1.000.000 por el departamento y me lo van a pagar. Pero no piensan, oye, ¿y la gente si se muere? Si hay un terremoto y se cae, como se decía o se dice coloquialmente, no tienen dos dedos de frente para pensar en estos temas. ¿Ya? Pero ahí, Profe, dígame. el volcán Ojos del Salado está a 6.893 metros Metros. de altura. Muy bien. De hecho, yo el dato, por lo general, si ustedes se dan cuenta, chiquillos, yo soy como bien poco dato, así como dato preciso. Porque por lo general es como que los datos está bien conocerlo o poder tenerlo a mano o acceder vía internet. Pero si yo empezáramos a colocar datos por tras datos, probablemente esto sería mucho más tedioso. Pero yo me acordaba que era 6.500 metros, un poquito más. Gracias por el dato. Entonces son 6.800 metros y fracción, ¿ya? Para que no lo hagamos tan complejo, 6.800 metros, APP, como a la chilena, aproximemos, 6.800. Pero gracias por el Pero dato. es peludo pasar por ahí porque la altura de la cordillera llega a ahogar. De hecho, por eso probablemente en ese sector no exista, o cercano a él, no exista un paso habilitado, ¿ya? Y tenéis que ser muy valiente para intentar pasar por ese camino, ¿ya? Chiquillos, en honor al tiempo, vamos a llegar en esta diapositiva, ¿ya? Probablemente la vamos a abordar mañana, ¿ya? Que va a ser referida a la cordillera de los Andes. Vamos a partir en la diapositiva 8, ¿ya? Porque nos quedan 2 minutitos de fracción y por lo tanto comenzar a explicar y dejar cortado a la mitad no me parece. Así que antes de concluir, dudas, preguntas, consultas, chiquillos, que tengan.
Profe, Dígame. dejó una pelotita rebotando ahí usted en antes, ¿Mm? con respecto a la gaviota, ¿cuánto era francesa? De Franklin. ¿Cómo era? Gaviota de La Franklin. gaviota de Franklin. Claro, que alojaba en la cuenca del río Concagua, ¿cierto? En la desembocadura, sí. Desembocadura. Sí. Ya, y usted, no sé si ha viajado hasta ese punto. El mayor desastre que se produce ahí con las construcciones y con las empresas y todo el cuento, ahí nadie cuida nada ni nadie dice nada. No. En la desembocadura del río. Y De ahí se produce lo que se produce en el río Nilo, ¿cómo se llama eso? el delta, como la desembocadura, claro. Sí, Porque tiene tres brazos. sí. Uno está seco y uno del puente de la gaviota y el otro del otro lado. Ujú. Y ahí hay cualquier especie de ave Exacto. y no lo cuidan, las cazan, las matan, Ujú. meten máquinas, sacan áridos y nadie cuida a nadie. Exacto. De hecho, eso tiene que ver, chiquillos, que realmente eso es lo que habla creo que Juan. Esa zona que se genera, esa zona de entre el río y el mar, se le llaman humedales, ¿ya? Y se le llama también ecotonos, son una zona de transición de un ecosistema de río a uno oceánico. Son zonas muy ricas, muy diversas, que claro que están muy desprotegidas. De hecho, la ENAP tuvo que hacer un parque por ahí cerquita, un observatorio de aves, para pagar un condoro que se había pegado, y tienen ellos ahí una administración de un pequeño parque donde uno puede entrar y observar observar aves, ¿ya? Pero como dice su compañero, está muy dejadito de la mano de Dios, está muy poco cuidado, y son elementos de biodiversidad muy importantes para nosotros como país mantenerlos, porque somos un país que vive del medio ambiente, pues, chiquillos, o sea, tenemos que cuidarlo, ¿ya? Entonces, chiquillos, queda un minutito para cerrar. Recordar, preguntas esenciales, por favor, chiquillos. A los que no las han enviado, envíenlas. El material está en el grupo de WhatsApp del curso. Víctor, que es el educador PIE, también se ha dedicado a subir el material, subir las preguntas esenciales ordenaditas. Así que están disponibles para ustedes. Recordarles eso, recordar activar los correos institucionales, chiquillos. Por favor, si tienen algún problema con la activación, recuerden conversar con la tutora del curso, que en este caso es María Fernanda Regulén, la psicóloga y encargada de convivencia del establecimiento. ¿Ya? Chiquillos, son las 4:15. Espero que estén muy bien, que tengan un muy buen fin de jornada de día martes, y nos estaríamos viendo el día de mañana. Un abrazo, cuídense, chau, chau. Chao, Seba. Chao, chiquillos. Chao, profe. Mañana. Chao.